Ruth capítulo 2, versos del 14, y vamos a terminar el capítulo 2 al 23. Acompáñame en la lectura. Dice: y Booz le dijo, por supuesto a Ruth, a la hora de comer: ven aquí y come del pan y moja tu bocado en el vinagre. Y ella, o sea Ruth, se sentó junto a los segadores, y él le dio del potaje, y comió hasta que se sació y le sobró. Luego, hablando siempre de Ruth, se levantó para espigar. Y Booz mandó a sus criados diciendo: que recoja también espigas entre las gavillas, y no la avergoncéis. Y dejaréis también caer para ella algo de los manojos, y lo dejaréis para que lo recoja, y no la reprendáis. Espigó, pues, en el campo hasta la noche, y desgranó lo que había recogido, y fue como un efa de cebada. Y lo tomó, y se fue a la ciudad, y su suegra vio lo que había recogido. Sacó también luego lo que había sobrado, después de haber quedado saciada, y se lo dio. Y le dijo su suegra: ¿dónde has espigado hoy? ¿Y dónde has trabajado? Bendito sea el que te ha reconocido. Y contó ella a su suegra con quién había trabajado, y dijo: el nombre del varón con quien hoy he trabajado es Booz. Y dijo Noemí a su nuera: sea el bendito de Jehová, pues no ha rehusado, o sea Jehová, a los vivos la benevolencia que tuvo para con los que han muerto. Después le dijo Noemí, y aquí una pausa, esto que viene, yo quiero que te lo imagines, Están hablando ellas, y entonces después de saber quién es, dice ahí en el verso 20, al final dice: nuestro pariente es aquel varón. ¡Qué tremendo! Y uno de los que pueden redimirnos. Y vamos a aprender sobre la redención en aquella cultura, en aquel momento. Y dice, verso 22: y Noemí respondió a Ruth su nuera: mejor es, hija mía, que salgas con sus criadas. Dice verso 21, me lo comí ahí. Dice verso 21: y Ruth la moabita dijo: además de esto me ha dicho: júntate con mis criadas hasta que hayan acabado toda mi siega, toda la cosecha. Y Noemí respondió a Ruth su nuera: mejor es, hija mía, que salgas con sus criadas y que no te encuentren en otro campo. Estuvo pues junto con las criadas de Booz espigando hasta que se acabó la siega de la cebada y la del trigo, y vivía con su suegra. Booz, como te decía, es un cuadro del Señor Jesús, el Señor de la mies. Es el dueño de la tierra en la que Ruth, debido a la bondad que Booz ha tenido con ella, ha podido recoger más fruto del que en sus propias fuerzas pudo haber recogido aquel día. Dice, un efa de cebada es una medida que vamos a ver más adelante cuánto es lo que recogió, lo vamos a ver. Pero lo que es un hecho es que solo el esfuerzo de Ruth no pudo haber logrado lo que logró ese día. La narrativa de la ocasión anterior nos llevó hasta el mediodía. Lo que acabamos de leer es la narrativa de lo que sucede al mediodía hacia el final de ese día hasta la noche. Y lo que podemos ver es algo que Ruth logró, algo que nosotros también podemos lograr y que anhelamos. Es lograr más de lo que nosotros pensamos o esperamos. Ruth sale esa mañana diciendo: yo quiero recoger fruto. Noemí le dice: la ley te permite recoger algunos granos que caen de los segadores, y caen algunos granos. Entonces Ruth era como una gallinita. ¿Has visto tú las gallinitas que van y recogen? Es grano por grano, ¿te imaginas? Y entonces es un granito que cayó acá, entonces siempre buscando, y hay otro granito que cae por acá, y entonces ya llena su manito, y entonces otro por acá, viviendo de la misericordia de Dios. Y Dios había diseñado eso en la ley para que pudiera recoger fruto y llevar alimento a su casa. Pero al final de ese día, ella recoge más de lo que había pensado y más de lo que había esperado. ¿Por qué? Por lo que vimos anteriormente, por la bondad del Señor. Sin embargo, el texto tiene un pequeño giro, es sutil.
en el que pasa de la benevolencia, que es mencionada en ese texto, de la bondad del Señor a la gracia del Señor. Ese favor inmerecido que va a estar muy marcado en los versos que vamos a estudiar en esta oportunidad. Y esta gracia que Dios tiene para con nosotros es la que nos permite obtener más de lo que tú crees que te mereces. Y ahora piénsalo, en los hijos que tienes, por la gracia de Dios verdaderamente es que son como son y son más de lo que tú esperabas o pensabas. Lo que has logrado laboralmente, profesionalmente, lo que has logrado emocionalmente, lo que has logrado en tu matrimonio, lo que has logrado en tu temperamento, en lo que has logrado en tu seguridad o en tu desempeño laboral. Todos los logros. Es que puedas regresar después de visitar la casa de pan, que es la iglesia, y puedas hacer el recuento. Yo creo que debemos llegar a ese punto de hacer el recuento y decir: he recogido un efa de cebada, mucho fruto. Es hacer un recuento de la vida y ver hacia atrás y decir: he logrado más de lo que yo merezco. Y esto se debe a la gracia del Señor. Una gracia que tiene un alcance tremendo, grandísimo, que es precisamente lo que este texto nos va a mostrar. Un alcance de su gracia que puede alcanzarte a ti y puede alcanzar a otros por medio tuyo. Puede alcanzar a tu cónyuge que no es creyente por medio tuyo. Puede alcanzar a tus padres que no son creyentes por medio tuyo. Puede llegar hasta tu hogar por medio de tu esfuerzo, que es bendecido por la bondad del Señor y por la gracia del Señor. Algo que nosotros decimos todo el tiempo. Pero en esta oportunidad vamos a detenernos para entender esa gracia. Es una cosa impresionante. Recuerdo que Jesús dijo a sus discípulos allá en Mateo capítulo 10 verso 8, dice: de gracia recibisteis. O sea, lo que tienes no te lo mereces, pero Dios te lo ha dado porque Él es bueno y porque su gracia te favorece. Pero dice: de gracia recibisteis. Y en esa cadena, cuando esa cadena se rompe, que no es lo que vemos en el texto vemos exactamente esto de lo que dice Mateo 10:8. Es que esa gracia que has recibido tiene un alcance que ha llegado a tu vida, pero ese alcance puede llegar hasta los demás. En este caso era a Noemí, que se quiso cambiar el nombre, ¿te acuerdas? A que es placentera, es el nombre, es lo que significa Noemí, pero ella dijo: no me llamen más Noemí porque mi vida no es placentera, llámenme Mara porque soy amargada. Eso es lo que significa, porque lo que estoy cosechando en mi vida hasta este punto es amargura. Ok, Ruth, por medio de la gracia que Dios tiene para con ella, que la alcanza a ella, va a llegar y va a alcanzar a Noemí y le va a dar una esperanza verdadera, por lo que leímos, que es nuestro pariente redentor. Él nos puede ayudar verdaderamente conforme a la ley que ella perfectamente conocía. Ahora, es una gracia que es necesario para poder experimentarla, como vamos a ver a continuación. Es importante que tú y yo la apreciemos tal y como es. Entonces, ¿cuándo o en qué escenarios, cuándo apreciamos su gracia? Bueno, la gracia de Dios la podemos apreciar cuando la experimentamos. Espero yo que todos acá hayan experimentado esa gracia. ¿Y cómo se experimenta? Cuando tú inicias una relación con Jesús, cuando conoces al Señor de la mies, cuando sabes quién es vos, en Él hay fuerza, cuando ves que en Él hay salvación, que en Él hay esperanza, en Él hay un cambio, en Él puedo obtener más de lo que esperaba o de lo que pensaba, por ese favor inmerecido que Él tiene, que está muy evidente en el verso 14, que dice: y vos le dijo a la hora de comer. Estoy en capítulo 2 verso 14: ven aquí y come del pan y moja tu bocado en el vinagre. Y ella se sentó junto a los segadores y él le dio del potaje y comió hasta que se sació y le sobró. ¿Sabes que lo que Booz hace con Ruth superó aquello que estaba regulado por la ley? Ahora te explico. Para poder atender la necesidad de una viuda o de un extranjero o de alguien en pobreza, la ley permitía que pudieran entrar a un campo ajeno y pudieran recoger los granos todo el día.
Al recoger esos granos podían devolverse y podían tener alimento. De tal manera que Dios decía a aquellos que eran terratenientes: no recojan esos granos que quedan, déjenlos ahí para que los que tienen necesidad vayan. Ese era el sistema en Israel en el que Dios se ocupó de aquellos que estaban en necesidad. Okay. Viene Booz, conocedor de la ley, y él va a ir más allá de lo que la ley regulaba o decía. Con lo que él había permitido aquel momento era suficiente. De hecho, le dio un poco más. ¿Te acuerdas que también sació su sed? Proveyó para su sed. Él dice: te voy a hacer una invitación. Y es, ahora imagínate la escena, por favor. Él le dice: Ruth, ellos están comiendo. Y te puedes imaginar, Ruth, la inseguridad tenía. No, aquí con que me dejen seguir espigando voy a estar bien. Pero el Señor dice: no, yo quiero que vengas y comas con nosotros. Él tiene la capacidad, tiene la intención y tiene el interés de invitarnos. Y las acciones, esto es tremendo, mira. Las acciones las toma Booz. Booz la invitó. ¿Quién sirvió el potaje? ¿Quién le sirvió a Ruth? ¿Los segadores? ¿Quién sirvió? Booz. ¿Quién sació? Booz. O sea, como que están diciendo esto como paisa, ¿verdad? Booz. No, Booz. ¿Quién sació a Ruth? Booz. ¿Tenía que hacerlo? No. ¿Tenía la autoridad para hacerlo? ¿Tenía el corazón para hacerlo? Le tenía definitivamente. ¿Y por qué digo que iba más allá de lo que la ley? Y fíjate que es una lección tremenda, porque nosotros podemos ir a la Biblia y decir y hacer lo que nos dice, pero no damos la milla extra. Porque algo que su gracia nos va a enseñar esta mañana es que podemos hacerlo. Podemos dar la milla extra a eso que el Señor te pide. Cuando le dice al marido: no seas áspero con tu esposa, es decir, te detienes de no ser grosero con ella, de no maltratarla. Pero además de eso te vuelves y le hablas con ternura, le hablas con cariño, te vuelves amable. Das la milla extra de aquello que Dios está pidiendo, pero que está modelando. Booz es el dueño, es el jefe, es la máxima autoridad, el más importante dentro de ese campo. Y como aprendimos anteriormente, y Ruth, la menor, la más insignificante, la de escasos recursos, la de que tiene necesidad, la que no conoce la ley, la que viene de Moab. Y él la invita, le sirve. ¡Qué grandeza la de este hombre! Este Booz es, en buen colombiano sería, ¿qué? Un bacán. Un bacán. ¿Cómo? Lo máximo, áspero. Áspero, pero en el buen sentido, lo dirían los jóvenes. Oh, este hombre es espectacular, porque él da la mía extra. Mira, Levítico capítulo 2, verso 14. Habla de aquello que comieron, dice que les sirvió un potaje. Y ahí menciona qué fue lo que comieron, que es algo que se presentaba en las ofrendas. Fíjate. Aquello que se presentaba en las ofrendas, en un día común, él la invita a su presencia, a tener comunión con ella. Ella no lo merece, ella no está obligado a hacerlo. La ley no decía que debía hacerlo, pero él lo hace. Y dice: si ofreceres a Jehová ofrenda de primicias, tostarás al fuego las espigas. Eso es el potaje del que acabamos de leer. Dice: las espigas verdes y el grano desmenuzado ofrecerás como ofrenda de tus primicias. Está diciendo, esto que hacemos con las ofrendas, también según Josué capítulo 5 verso 11, dice que también lo hacían para comer en fiestas de Pascua, en fiestas especiales. Para Booz es un día especial. Ni hablemos de Ruth. Es un día muy especial. Es el día en que conoce al Señor de la mies. Es el día en que escucha, que es invitada a su presencia. Es el día en que puede lograr más de lo que ella se hubiera esperado o hubiera imaginado. Es el momento en que está a la mesa con el Señor de la mies y este Señor le sirve a ella. ¿Te puedes imaginar cómo se sentía Ruth? ¡Wow! ¿Qué es esto? ¿Cómo me hace sentir tan importante siendo yo no tan importante? Y dice: ofrecerás como ofrenda para las primicias. Y entonces le da del potaje. Y lo que sucede es lo obvio. Dice que se llenó.
¿Te han invitado a comer y quedas con hambre? Ah, les ha pasado. Sobre todo cuando te dicen, te he invitado, pero mira, este restaurante es gourmet. Y cuando dices gourmet, va a ser poquito. Va a ser poquito. Y entonces te sirven y tú estás esperando el plato. Yo me acuerdo en una boda allá en El Salvador, y sirvieron la cena como se acostumbraba, yo no sé hoy, a las 11 de la noche la cena. Porque después de la cena, todo el mundo se iba, no sé ahora. Esperando aquella cena y la sirven y gourmet, o sea, es uvas al, 3 uvas al. Ahora entiendo por qué se llamaba 3 uvas al. Poquito. No, fíjate que te lo pongo en nuestro contexto. Viene vos, te invita a comer, como vamos a comer el próximo domingo, lechona, hasta saciarnos y sobrará. Ok. Y no te compra una pizza personal, te compra una grande o una gigante. Y entonces te la sirve y tú dices, pero no puedes, no te la puedes comer toda. Por más, y llegas a un punto donde, yo espero que llegues a ese punto donde te sacies y pares. Hay algunos que ya se saciaron y siguen. Sí, ya bájale. No, puto, yo puedo. No, bájale. Queda saciada y dice que le sobra del potaje. O sea, esto que tomaron el grano, lo molieron, lo tostaron, hicieron una especie de torta, un potaje ahí. Entonces le sirve el Señor a Ruth. Ruth come, se sacia y le sobra. Yo no sé, también están otras figuras como sí, buffet, all you can eat. Y uno va a unos lugares que dice, por Dios, de solo verme lleno. Hace años en El Salvador había una figura en voy a decirlo, Pizza Hut, voy a hacer el comercial. Pizza Hut, estoy haciendo un comercial. Y eran unas ensaladas, entonces, y era todo lo que puedas comer. Y daban un bowl mediano. Entonces la gente encontró la manera estructural de ingeniería civil de poder armar una vaina enorme. O sea, yo a veces dije, qué pena, o sea, es como, y tomaban los apios, usaban los apios como columnas. Y se reían, ¿verdad? Así como, y yo decía, ¿qué está haciendo? ¿Cómo es? No se lo va a comer todo. Y compartían. Entonces después Pizza Hut dijo, no más. Entonces daban unos platicos. ¿Sabes que el Señor nos da un alimento que es abundante? El cuadro es perfecto, porque nos habla de un Jesús que te acuerdas allá en Mateo capítulo 26, verso 26, cuando estaba a punto de ir a la cruz y compartió con sus discípulos y les dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. ¿Te acuerdas que no siendo dignos y ellos habiendo fallado, teniendo tantos errores de carácter, Pedro le negó? No hasta ese punto, no en ese punto, más adelante lo haría, pero conociendo todos sus defectos, y el Señor les dice, vengan, compartamos, celebremos que voy a dar mi vida por ustedes y que este cuerpo va a ser literalmente molido, como lo profetizaba también Isaías, capítulo 53, verso 5. Porque Jesús también, según Juan 12:24, es el grano que fue molido. Dice que si el grano de trigo no muere,
no puede llevar fruto, pero también es el grano molido. Es que Jesús fue lacerado, fue golpeado, su barba fue arrancada, su piel fue desgarrada, su espalda seguramente llegó al rojo vivo y fue colocada en aquel madero y tuvo contacto. Sus manos y sus pies fueron traspasados por unos clavos que no tenían ni siquiera filo, eran traspasados con violencia. Fue colgado, murió asfixiado, y todo lo hizo por amor, y lo hizo para que tuviéramos comunión con Él. Y no nos merecíamos nada de ese sacrificio. No merecíamos ser invitados a comer con Él. No merecíamos que nos saciara con el pan de su palabra, que es tan abundante, estos 66 libros, que no te alcanzan 10 vidas en esta tierra para comerte todo lo que aquí está, para comérnoslo a Él en el sentido de la analogía que Él usó. Coman de este cuerpo que por vosotros es partido, que en el contexto lo que está diciendo es: crean en mí, crean en mí. Y entonces vamos a poder ser saciados, como quedó Ruth ahí en Juan 6:35, dice: yo soy el pan de vida, el que a mí viene no tendrá hambre, no tendrá hambre. El que viene al Señor de la mies queda satisfecho. Él te satisface. Quizás la vida que llevabas en Moab no era. Quizás el camino de regreso a Belén no te satisfizo. Quizás tener una suegra como Noemí amargada, quizás ese día fue complicado. Pero el Señor de la mies te muestra su gracia. Y logró algo tremendo que también ves ahí en pantalla. Logró lo que 1 Juan 1:7 nos dice: comunión con Dios y comunión con los suyos. Y todo comenzó porque en su gracia, el alcance de su gracia fue tal que te invitó a comer con Él y a ser saciado en Él, en el alimento que Él provee. Por eso yo creo que podemos concluir, mira, que la mejor experiencia humana es conocer la gracia divina. Si tú has conocido a Jesús y le has entregado tu vida a Él, ya conoces su gracia. No necesitas una experiencia más grande, porque esta es la más grande. Porque todo lo que Él te da hoy y lo que te va a dar en la eternidad sacia, satisface, en medio incluso de unas circunstancias difíciles. Porque Ruth sigue siendo pobre, Ruth sigue siendo viuda, Ruth sigue siendo la persona que acompaña a una persona que está amargada, que va a ser ministrada y va a ser alcanzada por la gracia del Señor. Pero mira, para poder nosotros percibir esta gracia, debes experimentarla. Y para experimentarla debes atender la invitación del Señor de la mies: ven a comer conmigo, cree en mí, yo puedo satisfacerte, créelo, camina conmigo, disfrutemos de este tiempo de compañerismo. Y entonces lo que va a hacer el Señor es que nos va a involucrar, al menos va a involucrar a los suyos, porque Él ya demostró que siendo el jefe no vino para ser servido, sino, igual que Jesús, vino para servir. Él no se cree la gran cosa, Él no se cree no es inaccesible. Qué absurdo cuando una persona se cree más que otra. El Señor vino a servir. Es una grandeza tremenda que todos deberíamos tener: el esposo hacia la esposa, el jefe hacia los empleados, guardando la distancia de lo laboral, de las responsabilidades laborales, pero mostrando esta grandeza, esta gracia que hemos tenido también darla. Por eso es que vamos a ver que esta gracia también la vamos a conocer al ser ejercitada. Mira verso 15. Dice: luego se levantó para espigar. ¿Quién? Ruth. Y Booz mandó a sus criados diciendo: que recoja también espigas entre las gavillas, y no la avergoncéis. Y dejaréis también caer para ella algo de los manojos, y lo dejaréis para que lo recoja, y no la reprendáis. Espigó pues, y este pues está relacionado al anterior, por cuanto el Señor se encargó de que no fuera avergonzada y no fuera reprendida, pudo espigar y suceder lo que viene. En el campo, dice, espigó pues en el campo hasta la noche, y desgranó lo que había recogido. Es este punto que te digo yo, de hay que
contabilizar el fruto, hay que evaluar la vida y ver cuánto estamos obteniendo por la gracia del Señor. Dice, desgranó lo que había recogido y fue como un efa de cebada. ¿Sabes qué? Lo que hace el Señor es que te muestre el alcance de su gracia para contigo, la experimentas. Pero luego pide que sea ejercitada, que estos, los suyos, los segadores, los criados, Ruth misma, saben cómo es este Señor. Y han visto cómo se ha portado con Ruth, y han visto su bondad, y han visto su gracia para con ella. Y ahora lo que les pide es, den un buen trato a esta persona en necesidad. Tengan cuidado, y vamos a ver, con la religiosidad rígida, con la severidad que atropella a los demás, especialmente cuando ustedes pueden dar la mía extra y mostrar gracia, la gracia que han recibido, pueden mostrarla hacia los demás. Es bien notorio el interés de Ruth. ¿Qué hace después de comer? ¿Qué haces tú después de comer? Pausar, digerir, sí, hacer la digestión, sí, decir las vocales, ¿verdad? Pero con la boca del estómago. Entonces, descansar. No, el motoso, hermano, el motoso. Quienes pueden, no más de media hora. Eso es lo recomendado. ¿Qué hace Ruth después de comer? Dice, se levantó a espigar. Es bien notorio que el interés de ella es, la bondad del Señor es tan grande, la gracia del Señor es tan grande, que tengo la oportunidad de recoger más fruto del que yo pensé. El favor del Señor está conmigo. Yo puedo compartir del Señor con otros en mi trabajo. Yo puedo incluso enseñar la Biblia, quizás si me queda algún tiempo entre semana, a mis contactos. Yo puedo servir en mi iglesia. Yo puedo ser siervo en mi casa y ministrar a los míos con la bondad y la gracia que me ha mostrado el Señor. Yo puedo cambiar de actitud. Yo quiero llevar más fruto. Ese es el interés. Ahora, es notorio que la intención de Booz es que lo logre. Es que lo logre. Y él lo que dice es, Ruth es una mujer espectacular. Y después de comer se levanta a espigar. Ayudémosle. Entonces viene y considera necesario dar dos indicaciones a sus criados, dice ahí. Y lo que dice prácticamente, te lo encierro en este término, es, trátenla bien. Traten a los demás con gracia. Trátenla bien. ¿Por qué? ¿Por qué le dice dos cosas? Le dice, Ruth, ya que no solo recoge, esto es lo que hace, que no solo recoge el granito como una gallinita, ¿te acuerdas? No, que coja a veces caían espigas, o habían espigas medio caídas, y entonces ella podía tomar la espiga con varios granos. Y eso es lo que está permitiendo el Señor. ¿Lo permitía la ley? Sí, en algunos eventos cada 3 años, en algunos días especiales dentro de la fiesta judía. En un día común y corriente, no. Entonces le está permitiendo algo más de lo que la ley ya decía o regulaba. Pero también les dice, miren, ¿y saben qué? No basta, yo quiero que recoja mucho fruto. Ayúdenle intencionalmente, dejen caer intencionalmente para que ella recoja más. O sea, vos está interesado en que ella consiga muchísimo fruto. Sabes que la ley decía aquí en Deuteronomio capítulo 23 verso 25. Este texto es bien interesante, mira, porque cuando alguien es ayudado puede aprovecharse. Y lo que dice a continuación es, ojo con los aprovechados. Dice Deuteronomio 23, 25, cuando entres a la mies de tu prójimo, podrás arrancar espigas con tu mano. Lo que les decía, sí te está permitido, pero en días especiales si revisas el contexto, no en cualquier día común. Pero también dice, mas no aplicarás hoz a la mies de tu prójimo. Está diciendo, puedes arrancar espigas, recoger algunos granos, pero no vas a tomar una herramienta agrícola e irse con la gavilla. Es el manojo. La gavilla es el manojo. Es cuando tú dices, te invito a comer, gracias, y tú dices, elige lo que quieras, yo te invito. Y entonces no sé qué es esto, pero es lo más caro, ha de ser bueno.
¿Cómo te sientes tú? Pero tú dijiste lo que quieras. Sí, pero era un decir nada más, no era en serio. ¿Sabes qué? La ley decía, hay un sistema que te ayuda. Esta iglesia es una provisión para que te ayude. Aprovéchala. Crece, está IDEM, están los ministerios, están los cultos, las relaciones interpersonales. Aprovéchalas. Pero no te sobrepases. Entonces, no seas aprovechado, diríamos nosotros. Ok. En ese contexto, lo que está preveyendo vos es: si mis criados ven que esta mujer no solo recoge granos, sino que comienza a recoger las espigas en un día común y corriente, casi que aplica a vos, pero no andaba, ¿verdad? No andaba. Y ven que recoge mucho, él da dos comandos. Yo creo que los identificaste. Lo primero que le dicen es: no la avergüencen. No la avergüencen. Históricamente sería por estar recogiendo más de lo regulado en la ley. No la avergüencen. Ella va a hacer eso porque yo le he dicho que lo haga, porque yo quiero que recoja mucho fruto. Ella está pasando tiempo, mucho tiempo en mi palabra, porque es lo que le he dicho. Ella está congregándose cada domingo porque es lo que yo le he dicho. No la avergüencen. No te burles de su cristianismo, no te burles de su caminar. No la trates mal ni la avergüences por lo que está haciendo en obediencia a lo que yo he mandado. Porque me interesa, yo veo el interés de ella en recoger fruto y mi intención es que lo logre. Y voy a producir un ambiente en el que lo logre. Y fíjate, es un ambiente de gracia. Ya vamos a ir aterrizando en este aspecto. Pero da un segundo comando antes. Primero, no la avergüencen, no le digan: ¿usted qué está haciendo? No sea aprovechada, sería muy vergonzoso. Pero lo segundo es: tampoco la reprendan, no la reprendan. En lugar de eso, ayúdenla intencionalmente. Como te decía, dejen caer el fruto intencionalmente para que recoja más. Ayúdenla. Pero la ley dice que... Aquí es donde nos perdemos, mira. Cuando queremos cumplir de manera mecánica y estricta la ley, y olvidamos el propósito para el cual fue escrito. El propósito de toda aquella regulación era que recoja fruto, que obtenga la ayuda de Dios, y si puede ser más, que sea más, la milla extra. No, pero es la gracia de Dios. Pero es que la ley dice: sí, pero la gracia del Señor de la mies te da más. Y muchas veces nosotros caemos en una religiosidad estricta, severa, todo tiene que ser cuadrado, todo rígido, y empezamos incluso a los hijos o a las esposas o a los conocidos a ponerles una serie de reglas mecánicas que olvidan el propósito por el cual están puestas, y todo se trata, fíjate qué triste, y todo se trata de avergonzar al otro por lo que está haciendo o de reprender al otro por lo que está haciendo para que deje de hacerlo. Al pecado hay que llamarle pecado. El pecado debe ser amonestado, pero la gracia debe estar presente. Tratamos duro el pecado y ayudamos al pecador en su caso. En este caso, Ruth no está haciendo nada incorrecto, no está violando la ley, sino lo que está atacando el Señor de la mies es un ambiente legalista, que te lo resumo de esta manera, mira. ¿Qué es el legalismo? Yo te lo resumo en el contexto de lo que estamos estudiando, te lo resumo así: es tratar a los demás de manera contraria a como el Señor lo haría. Esto es cuando estás tratando a tu esposa de una manera que el Señor no lo haría. Eso es legalismo. No, pero es que la Biblia dice, sí, pero ¿con qué propósito lo dice? ¿Te acuerdas de la mujer adúltera que estuvo a punto de ser apedreada? Y la ley lo decía. Pero también hablaba de la misericordia. También hablaba del pecado de los ejecutores. ¿Y qué hizo Jesús? Llega y empieza a escribir en tierra. Muchos creen que la ley, seguramente la ley, y el que esté libre de pecado arroje la primera piedra. Pero nosotros no pensamos así. Nosotros somos duros con los demás y laxos con nosotros mismos. Y el Señor de la mies dice: no, yo creo que para que alguien pueda recoger mucho fruto va a necesitar de un ambiente
en el que haya gracia, no una religiosidad rigurosa y extrema de un listado de lo que debes hacer y el que no lo haga es pecador y avergoncémoslo públicamente y reprendamos. No, 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 no. ¿Pero y por qué? No sé, pero no. ¿Y dónde quedó la gracia? ¿Sabes que en este texto es enviado a Antioquía? En la Biblia es Antioquía. Un hombre llamado Bernabé. Cuando en Jerusalén se enteran de que los gentiles, es decir, los no judíos, estaban poniendo su fe en Jesús. Y cuando escucharon esas noticias, enviaron a Bernabé para saber qué estaba sucediendo allá en Antioquía. Y entonces Bernabé visita a los creyentes que estaban allá. Y es bien interesante lo que el texto resalta. Dice, o sea, Bernabé, cuando llegó, ¿qué vio? La gracia de Dios. Y ya te pongo en contexto. Dice, se regocijó y exhortó a todos que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Es esto, mira. Que alguien visite esta iglesia y ve la gracia de Dios. Aquí, cómo vestimos no es lo más importante. Aquí, las restricciones y reglas humanas no es lo que gobierna la voluntad de Dios. Aquí nos ayudamos unos a otros, no nos juzgamos unos a otros. Aquí no hablamos a espaldas del otro, ni no estamos en chismes. Aquí hay perdón. Aquí no hay religiosidad. Eso es lo que yo deseo como pastor de esta iglesia, que alguien venga y diga, vio la gracia de Dios, porque en ese contexto judaico pudo haber visto legalismo religioso. La circuncisión era lo más importante y guardar el día de reposo era lo más importante, y la manera de vestir, la manera de hablar, lo que sí se podía hacer, lo que no, apedrear a la mujer adúltera. Yo pienso, ¿qué escenario más lamentable sería una visita a un lugar donde la gente está poniendo su fe en el Señor y no ver la gracia de Dios? Que visitemos tu hogar y que diga, aquí yo veo la gracia de Dios en la forma en que Él la trata a ella, en la forma en que ellos tratan en la disciplina del Señor y amonestación del Señor a sus hijos, con respeto. Qué bueno cómo los hijos tratan a los padres, devuelven ese respeto. Cómo entienden que lo que hacemos hay una razón por la cual hacemos. Que nos congregamos no por religiosidad, sino que nos congregamos porque nos encanta estar aquí, nos alimentamos, crecemos, nos ayudamos, ministramos, adoramos a nuestro Dios y lo entendemos, la gracia de Dios. Qué triste es cuando lo perdemos de vista, porque es necesario tener un ambiente propicio para llevar mucho fruto. Y ese ambiente propicio, el mejor, es donde está la gracia de Dios. Y espero que tu casa, mi hogar, la iglesia, los ministerios, no pierdas de vista eso. Que no se vuelva un régimen de lo que se debe hacer y lo que no, y donde solamente, porque la reprensión a veces es necesaria, y hago la aclaración, pero no solamente avergonzando al otro, avergonzando a la esposa, avergonzando a los hijos, reprendiendo, y no enseñando y no mostrando la gracia que Él nos ha pedido que mostremos. Fíjate, que no difiera la manera de ejercitar esta gracia, que no difiera de la manera en que Jesús trataría a los demás. Revisa cómo tratas a los demás. Revisa cómo tratas al cajero en el banco. No al cajero el automático, ¿verdad? Es buenos días, ¿verdad? El cajero automático. No, a la persona que te atiende en el banco. El jardinero que viene cargado y tú le abres la puerta. A ver, pase. ¿Cómo tratas a todas las personas? ¿Cómo tratas a tu jefe, a tu subalterno? ¿Cómo tratas a tus hijos? Que haya gracia, la gracia del Señor, el favor inmerecido, donde no necesitamos méritos. Y una cosa más es que necesitamos experimentar esta gracia, el alcance de su gracia,
Necesitamos ejercitarla hacia los demás, pero necesitamos expresarla o exponerla. Y eso es lo que a continuación, esta es la parte más emocionante, creería yo, de todo lo que estamos viendo. Es una cosa increíble, donde dice acá el verso 18. Yo te dije, lo voy a conectar ahora. ¿Cuánto es una efa de cebada? Ella contabilizó el fruto y recoge una efa. Una efa son 20 kilos. Harto. Es mucho. Mucho. Son como 45 libras, si no estoy mal. Es arribita de las 45 libras. Llegó con mucho fruto. Entonces, llega con la efa, que por cierto, una efa de cebada era el alimento o el mercado de una semana. Haz los números. Es ganar en un día el mercado de una semana. En un día. Entonces uno dice, ¿le fue bien? Y fue muy evidente. Fue muy evidente. Mira acá el verso 18. Ahora sí. Y lo tomó, esa efa de cebada. Ahora piensa en esta mujer fuerte yendo de los campos a su lugar de residencia. No había Transmilenio. No había carro. Fue a pie, con 50 libras casi en sus hombros. Y lo tomó y se fue a la ciudad. Y su suegra vio lo que había recogido. Sacó también lo que le había sobrado después de haber quedado saciada y se lo dio. Y qué tremendo, porque lo que lleva Ruth es el alcance de su gracia. Llega a Noemí por medio de un testimonio extraordinario de Ruth. Era imposible no verlo. Es una efa de cebada, son 20 kilos en un día. Y entonces llega, pero si estás poniendo toda la atención a los detalles, lleva un efa de cebada y ¿qué más? La pizza que no era personal, o sea, le sobraron porciones de pizza. Y esto hacemos muchos. Entonces, entonces lo llevo a la casa y calentado eso, recalentado. Las dos cosas, ¿verdad? Lleva fruto abundante. Es imposible para Noemí no verlo. ¿Sabes cómo sería en nuestro tiempo? Es cuando él ve cuánto ha cambiado ella. Ante esto que acabo de hacer, ella me gritaría. Y no me gritó. Hoy no, antes llegaba a la casa mal geniado. No, mi esposo es un monstruo de la Laguna Verde. Es el hijo más obediente. Y es evidente, es innegable, es incuestionable, es sorprendente, es extraordinario. Esta es la gracia de Dios en la vida de alguien que recoge mucho fruto, más de lo esperado, más de lo pensado. Y Noemí dice, wow. Entonces llega ella, pone el efa de cebada y le dice, aquí también, mira, como almorcé y me llené, aquí hay para ti también. Y entonces lo obvio, verso 19. Y le dijo su suegra, sorprendida, dice, ¿dónde has espigado hoy? ¿Y dónde has trabajado? Bendito sea el que te ha reconocido. Entonces, ¿sabes qué está diciendo? Ven, ¿y tú cómo has logrado esto en un día? ¿Cómo lograste ese cambio? Ven, pero ¿cómo es que tu matrimonio cambió? ¿Cómo es que ahora manejas mejor tu finanza? ¿Ganas más? Y tú dices, no gano más. Es la misma plata, pero ahora la administro mejor. Oye, pero ¿cómo lo has logrado? Oye, ¿cuánto ha cambiado tu mal genio? Estábamos hablando en un taller de padres con este término de mecha corta o mecha larga. Como una pólvora. Entonces, hay unos que son mecha larga que no se enojan tan fácil, otros son mecha corta. Y alguien dijo, otros no tienen ni mecha, hermano. Entonces, es como, ¿cómo has cambiado? El fruto es evidente. Y si vas a la Biblia y revisas el fruto del Espíritu Santo, encuentras 9 cualidades. ¿Cómo es que tienes gozo? ¿Cómo es que tienes paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza? Fe. ¿Cómo lo lograste? ¿Ven? ¿Cómo así?
¿Con quién has espigado hoy? ¿Cómo? ¿Quién te ayudó? ¿En qué campo te dejaron hacer todo eso? Estás sorprendida, sorprendida. Y a la mitad del verso 19 dice, y contó ella, o sea, Ruth, contó ella a su suegra, con quien había trabajado, y dijo, el nombre del varón con quien hoy he trabajado es vos. Es vos. Y Noemí, aparte de conocer la ley, yo creo que Noemí estaba bien informada, no sé por qué. Porque era un pueblo pequeño, conocía la ley, no era mucha gente, pero ella sabe quién es. Más adelante lo dice. Pero antes, mira, hacer una pausa para entender algo importante, que el alcance de nuestros logros corresponde al alcance de su gracia. Cuando logres algo, cuéntale a los demás cómo el Señor de la mies ha sido determinante. No, es que fíjate que yo me puse juicioso, yo fui a una iglesia, entonces sí, anotaba todo. Y yo, no, es que no vemos a Ruth diciendo, no, es que yo me esforcé sin parar, los demás descansaban, yo no. Los demás después de comer se quedaron un rato, yo no. Yo me levanté a espigar. Entonces, si él me reconoció, claro, porque yo destaqué entre los demás. No, ella está diciendo el Señor, entonces, los campos de voz, y le contó a ella todo lo que había hecho. Y Noemí está boquiabierta, está diciendo, wow, qué impresionante es el alcance de su gracia que determina el alcance de tus logros. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¿Cómo es el Señor? Pero es un testimonio, no solamente es extraordinario, sino que también es esperanzador. Dice aquí el verso 20. Y dijo Noemí a su nuera, sea él bendito de Jehová. Pues, miren qué tremendo esto. Pues que no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo con los que han muerto. Alto. Algo está pasando en Noemí. Porque los muertos es Elimelec, Mahlón y Kelión. Y ahora está reconociendo que Dios fue bueno con ellos. Algo que no reconocía antes. Ella estaba amargada. Ella dijo, yo me fui llena y volví vacía de Moab. Dios me quitó todo. No, ahora está diciendo todo lo contrario. Yo estoy vacía y ahora estoy llena. Porque comió del potaje, porque ahora hay un efa de cebada y porque ahora hay un señor de la mies que va a identificar todavía más. Dice, sea el bendito. Después le dijo Noemí, nuestro pariente es aquel varón y uno de los que pueden redimirnos. Emocionante. Y emocionante porque se da cuenta de que hay una posibilidad real y grande de ya no solo buscar sobrevivir, sino que puede haber alguien que le puede ayudar a restaurar su economía, incluso la vida matrimonial, no de ella, pero sí de Ruth. Y menciona a un redentor que te lo explico brevemente, porque esto es complejo y el libro se presta para irte lo explicando poco a poco. En este momento te explico cómo funcionaba en cuanto a los bienes materiales. Pon atención. Y es que la ley funcionaba, no es exactamente igual, pero es como el fiador. Fíjate, ya vas a ver por qué. Porque en Israel nadie podía o no podía poseer una tierra de manera perpetua. No podía vender una propiedad y que cambiara de manera perpetua, sino que cada 50 años se liberaban las propiedades. Es decir, que si yo te debía, si yo adquiría, esto es bien tremendo, porque si el año del jubileo, se llamaba, es el próximo año, en enero del próximo año, y tú me vendes una propiedad, yo pierdo esa propiedad, vuelve al dueño original en el año del jubileo, se libera. Si yo adquiero una hipoteca, un préstamo de hipoteca y no la pago, igual esa propiedad regresa a mí. Con esto Dios aseguraba la estabilidad de las familias y también la descendencia. Y es un tema amplio. En este momento te lo voy a explicar así. Y quizás voy a usar este verso para que lo comprendamos. Levítico 25:25 dice, cuando tu hermano empobreciere y vendiere algo de su posesión. Te explico algo. El contexto de este libro nos dice y sugiere que cuando Booz salió de Belén hacia Moab, porque te acuerdas, había una hambruna, había una crisis,
sugiere que él vendió sus propiedades. Esto es lo que hacía la gente, esto es lo que hacen hoy, para obtener cierto dinero. Y con ese dinero se movió a Moab y lo perdió todo y murió. Regresa sin nada. ¿De quién era la propiedad que era de Booz? Que era, perdón, de Elimelec. De la persona a quien se la hipotecó y la vendió. Ok. Pero la figura del pariente redentor era alguien que venía y decía: esta casa que era tuya y que la hipotecaste o la vendiste, yo la voy a redimir, es decir, yo voy a pagar la deuda. Pero este es el elemento tremendo. Y al pagar la deuda, no va a quedar a mi nombre, al nombre del que paga, va a quedar a nombre del que la hipotecó. Por eso decía el fiador. Y esto es bien triste, pero a veces no esto de antes, sino el día de hoy, es cuando el fiador le toca pagar la deuda que el que adquirió la deuda no la pagó, y entonces te toca a ti pagarla, pero tú no estás con el bien, si no estás disfrutando de ese bien o de esa casa o de ese carro, lo está disfrutando el otro. Y esto es feo. Pero en el caso de Israel, el pariente redentor tenía que ser alguien especial. Porque ¿quién viene y te dice: ¿cuánto es lo que debes? Tanto. Ven, hagamos algo, lo voy a pagar yo, ponlo a mi nombre y úsalo tú. Pero no funcionaba así. Lo voy a pagar y que quede a tu nombre, es tuyo. Es tuyo. Entonces no cualquiera hacía eso. Dice, cuando vendiera algo de su posesión, en Levítico 25, dice, entonces su pariente más próximo vendrá y rescatará lo que su hermano hubiere vendido. Entonces, cuando Noemí escucha quién es Booz, dice varias cosas. Primero, tiene plata. Dos, tiene las condiciones. Es un pariente cercano, es uno de los parientes cercanos. Y lo que ha hecho contigo me muestra que tiene el carácter para hacerlo. Es alguien que diría: voy a redimirlas. ¿Qué es lo que deben? Tanto, yo lo pago, y que quede a nombre de Elimelec, que quede a nombre de Malón, que quede a nombre de Kelión. Es un pariente cercano. Sabes que siempre hace referencia a lo que el Señor es para nosotros. Y por eso rápidamente te muestro Salmo 34:18, que dice: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Y yo creo que podemos hacer la misma confesión de Noemí al decir: Él verdaderamente es uno de los que puede redimirnos. O sea, el Señor tiene la capacidad de tomar tu situación, esa que ves, yo no sé cuál sea, yo no veo cómo voy a encontrar una esposa o un esposo, y esto qué difícil. Él puede rescatarte. O yo no veo cómo se restaura mi matrimonio. Él puede rescatarte. Yo no sé cómo salir de esta situación, de esta deuda. El Señor puede rescatarte. Quizás no te va a dar la plata, pero va a darte el trabajo, va a darte una mejor administración, vas a poder elaborar un plan para salir de eso. Yo no veo cómo puede el Señor tratar con esto. Yo no puedo, pero vos puede. Y Noemí dice: sigamos sus instrucciones. Hija mía, y termino acá de leer el texto y con eso terminamos. Dice, verso 21. Y Ruth la moabita dijo: además de esto me ha dicho: júntate con mis criadas hasta que hayan acabado toda mi siega. Y Noemí respondió a Ruth su nuera: mejor es, hija mía, que salgas con sus criadas y que no te encuentren en otro campo. Haz lo que él te ha dicho. Estuvo pues junto con las criadas de Booz espigando hasta que se acabó la siega de la cebada y la del trigo, y vivía con su suegra. Este testimonio extraordinario que se volvió esperanzador es una muestra de lo que el Señor puede hacer en tu vida y la gracia que tú puedes observar en aquellos que la han experimentado, esperando que seas tú el que la experimenta. Eso es lo que deberías provocar en los demás. Es que tú puedas decir: mira, Dios puede sacarnos de esta, Dios puede redimir nuestra situación, Dios puede hacer algo con nuestros hijos y la actitud que están teniendo, Dios puede hacer algo con este negocio y la crisis en la que estamos, Dios puede hacer algo en la realidad de este país por medio nuestro. La gracia de Dios tiene un alcance tremendo y corre sobre aquellos que la experimentan, que la ejercitan y que la exponen, que la expresan, que cuentan lo que el Señor ha dicho, que Él puede redimirnos. Es una esperanza verdadera. Mira, Romanos 15:13 dice: ¿y el Dios de qué? El Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz. ¿En qué?
En el creer, es lo que está pasando con Noemí. Dice, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. El alcance de su gracia es impensable. Y corre a través de ti, que la has experimentado al venir a Jesús, que la has mostrado al ejercitarla con otros, pero que en la oportunidad en la que ven ese testimonio extraordinario y esperanzador, tú lo publicas, lo expresas, no te quedas callado y dices, verdaderamente la gracia del Señor es la que ha producido todo esto que ves. Y lo que viene a continuación no es